hablar de estructuras de piedra. Esta es una estructura de piedra. Bueno, el término más general en castellano es fábrica, que es cualquier construcción o parte de ella hecha con piedra o ladrillo y argamasa. Estas son la Catedral de Beauvais, son las bóvedas más altas del gótico, 48 metros, el equivalente a una casa de 16 plantas. Se construye en el siglo XIII y está en pie. Es decir, que podríamos decir que son unas estructuras robustas. ¿Por qué necesitamos una teoría de este tipo de estructuras? Pues primero las tenemos que mantener y luego a veces tenemos problemas y tenemos que dar una respuesta, ¿no? Por ejemplo, esto es una bóveda de una iglesia pequeñita en Galicia y es una bóveda de cañón, pero se ha deformado mucho, hay unas grietas y hay que saber si esas grietas son peligrosas, si hay que hacer algo y qué hay que hacer. A veces pues la bóveda se cae, esto es otra iglesia en Galicia y el encargo era reconstruirla en piedra, pero y si nos vuelve a caer, tenemos que saber por qué se ha caído, hacer un estudio y para eso pues necesitamos una teoría. Otras veces pues no sabemos si se trata de un problema local o si ese problema es el indicio de algo más grave, ¿no? Esto es en Burgos, en Melgar de Fernamental, que tiene familia Fernando, que me acaba de decir, pues de repente se cayó una piedra de la plementería de una bóveda gótica y se clavó en el suelo, ¿no? Y entonces cerraron la iglesia y hubo que hacer un informe. Entonces esto, pues ¿qué pasó aquí, no? O sea, es decir, es otra vez un problema local o de mantenimiento o realmente está pasando algo en toda la iglesia. A veces hay que rehacer alguna bóveda, ¿no? Esto es una ruina en Galicia y pues se rehizo. Ahí no hubo que echar ningún número, ¿no? Realmente vino un cantero y pues usó las piedras, hizo algunas nuevas y se rehizo. En Cestoa pues pasó esto, ¿no? Teníamos una torre con una cúpula bien bonita y bueno, pues en una tormenta muy fuerte cayó un rayo y bueno, pues esto es lo que quedó de la cúpula. Luego Fernando lo va a explicar mucho mejor, con mejores vídeos. El mecanismo por el cual se produce esto lo comentaremos un poco más tarde, pero también pues aquí, por eso nos pusimos en contacto, pues bien, es solamente el rayo o a lo mejor había algún otro problema, ese tipo de cosas. Bueno, pues para contestar a todas esas preguntas hace falta una teoría. Y la teoría de estructuras que nosotros enseñamos en la actualidad, pues es una teoría que se refiere a estructuras modernas, a pórticos, a cosas de hormigón armado, de acero. Y una estructura de piedra, pues es esto, ¿no? Es un montón de piedras puestas unas encima de otras y que por su forma geométrica se sostienen. El hablar aquí pues de conceptos así de continuidad o de ese tipo de cosas que se manejan en la teoría moderna pues no tiene ningún sentido. Esto es una estructura esencialmente discontinua. Incluso lo que se ve por fuera pues no es indicativo de lo que hay por dentro, ¿no? El típico muro medieval de 1 metro, metro y pico de espesor pues tiene 20 centímetros de piedra labrada y una piedra que tiene que ser relativamente buena porque tiene que soportar pues la lluvia y por dentro pues hay otra piedra peor porque ya está protegida por el propio edificio y el 90% del muro pues es cascote. Cascote son los resultados de la demolición del edificio anterior, trozos de cachos de pedazos de la piedra, de los restos de la labra, etcétera, mezclados con mortero, con tierra muchas veces, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no se puede asimilar de ninguna manera a nada que se parezca ni al hormigón armado ni al acero y no obstante tenemos que decir algo sobre ese material. Entonces esto a los arquitectos y sobre todo a los ingenieros modernos les cuesta bastante trabajo, ¿no? Porque, insisto, no es lo que estamos acostumbrados a usar, esto no lo podemos meter en un programa de elementos finitos, a no ser que queramos violentar la propia realidad de las cosas. Es una cosa que sabe cualquier cantero o cualquier albañil, ¿no? Si cogemos 2 piedras y las apretamos, podemos apretar mucho, y si tiramos se separan. O sea, tienen que trabajar a compresión. Los edificios de fábrica tienen que estar construidos de tal manera y tienen que tener una forma tal que las piedras se aprietan unas contra otras y de esa manera están en equilibrio. Y ya está. Es así de fácil o así de difícil. Otro tema muy interesante es que las dimensiones, como veremos enseguida, dependen de la estabilidad y no de la resistencia. Las tensiones, esto es un tema más técnico, digamos, la presión que soporta el material es bastante pequeña en relación a la resistencia del propio material. Por ejemplo, los pilares de la Catedral de Beauvais
Esto es un poco más técnico para los que no hayan estudiado estructuras, pero están trabajando solo a 13 kilos centímetro cuadrado, que es una tensión muy baja para una piedra que puede romper a 50 veces esa presión, ¿no? Bien, entonces, si tenemos un elemento de una piedra detrás de otra, las fuerzas tienen que caminar por dentro de las piedras. Se tienen que transmitir de junta a junta, apretándose las piedras unas contra otras. Y hay un caso interesante que veremos ahora, es qué pasa cuando la fuerza esa que se ejerce entre las piedras está justo en el borde, ¿no? Pues entonces las dos piedras giran y se forma lo que vamos a llamar una articulación. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Tenemos dos piedras. Entonces, esta es la fuerza P que está actuando en la junta entre las dos piedras. Si la fuerza se va hacia la izquierda, pues no pasa nada. Si se va un poco más, no pasa nada. Si se va un poco más, pues ya se empieza a formar aquí una grieta que parece que, y si se va más, vuelca. Entonces el fallo no se debe a que se rompa la piedra, sino que se articula una piedra sobre otra y el fallo es por estabilidad, por vuelco. No tiene nada que ver con la resistencia. 4 piedras. Si no hay ninguna acción, pues las cargas bajan en vertical, se aprietan, no pasa nada. Si hay una fuerza inclinada que puede venir de una cubierta o un arbotante o lo que sea, pues entonces esta fuerza se combina con el peso de la piedra y da una fuerza que estaría, digamos, aplicada aquí, y de esa manera la fuerza se va transmitiendo, pero se va aproximando al borde, ¿no? Y en esta situación, pues aquí podemos tener tensiones muy bajas, pero realmente esto está a punto de volcar, como cuando empujamos un armario por la parte de arriba. ¿Cómo se mejora la situación esta? Pues de una manera que a un arquitecto o un ingeniero moderno le parece paradójica, y es aumentando el peso. Si aumentamos el peso, pues entonces la curva de las fuerzas se introduce mejor y eso se estabiliza, ¿no? O sea, si alguien se sube encima del armario, pues cuesta más volcarlo. Esto tiene consecuencias prácticas inmediatas. Por ejemplo, tenemos una estatua muy gorda que está haciendo, digamos, apretando esto para que no se vuelque. La estatua está un poco deteriorada. Entonces dice, bueno, pues vengo con una grúa, me bajo la estatua, la arreglo y luego la vuelvo a poner. Bien, pero a lo mejor quito la estatua y se me cae el muro, ¿no? Es decir, en las estructuras de fábrica que trabajan a compresión, el quitar peso, así de una manera indiscriminada, pues no es una buena idea. Lo mismo pasa con los pináculos. Tenemos un pináculo muy gordo que está estabilizando ese contrafuerte, pues antes de desmontarlo y volverlo a montar, pues habría que quizá colocar algún apeo o echar algún número, ¿no? Bien, ¿qué pasa con los arcos? El arco es una estructura muy singular, ¿no? El arco, bueno, pues se inventa hace unos 6.000 años en la zona de Mesopotamia. Los ingenieros del siglo XVIII decían que cómo funciona un arco es el enigma de la arquitectura, ¿no? Porque no es tan fácil entender cómo funciona un arco. Las piedras esto es un arco de piedra, etrusco, se labran y están en el suelo. Se monta una cimbra y se van poniendo las piedras, primero esta, luego esta, y la última que se mete es la clave, ¿no? La clave se mete, se baja la cimbra y resulta que las piedras se quedan en el aire, ¿no? Es decir, que la misma fuerza que trata de llevar las piedras al suelo, que es donde estaban, pues las mantiene en el aire. ¿Y eso cómo es posible? De una manera muy elemental, ¿no? Vamos a la física de estar no sé, es que haya habido tantos planes, ¿no? Yo diría de primaria, pero, en fin, no sé. Cada uno lo que haya estudiado en la escuela, ¿no? El peso de esta piedra. Esta piedra trata de caer hacia abajo. ¿Por qué no cae? Porque a través de estas juntas, pues hay unas fuerzas que evitan que caiga. Y entonces, para que esté en equilibrio, pues digamos que la componente vertical de esta fuerza más la de esta tiene que exactamente ser igual a esa. Si fuera más pequeña, pues se caería, y si fuera más grande, pues la piedra empezaría a salir para arriba, que sería muy singular. Y luego, por otra parte, las componentes horizontales se tienen que compensar para que la piedra no se vaya ni para un lado ni para otro. Y esta componente horizontal se transmite a lo largo del arco, y todos los arcos de piedra o de ladrillo empujan con una fuerza inclinada. Entonces hay dos condiciones para que un arco sea viable. Primero, tiene que tener un grosor que permita que las fuerzas se transmitan por dentro del arco. Y segundo, tenemos que colocar algo que soporte ese empuje
inclinado del arco. Y ya está. Y esa es la historia de la arquitectura desde Mesopotamia hace 6.000 años hasta el siglo XIX. Y las soluciones pues, son el gótico, el renacimiento, el barroco, lo que sea. El arco, decían los árabes, nunca duerme. O sea, el arco está empujando siempre, de noche también, empuja. Y hay que colocar algo que esté allí y que no se mueva. Bueno, con una estática elemental pues se puede, componiendo las fuerzas, trazar esa línea, una posible línea dentro del arco. Ya se ve que puede haber muchas otras. Nosotros esto, los que han estudiado arquitectura o ingeniería quizá hace años, pues lo haríamos con estática gráfica, con el polígono de fuerzas. Pero bueno, vamos aquí otra vez. Esto es medio arco, esto se cae, ¿no? Esto es evidente que se cae. Para que no se caiga hay que ponerle una fuerza aquí. Esa fuerza puede ser pues un apeo o puede ser otro medio arco. Entonces, dos medios arcos que se tratan de caer se sostienen. Y eso es lo que Leonardo da Vinci decía, un arco es una fortaleza, una fuerza formada por dos debilidades. Medio arco se cae, dos medios arcos que se caen se sostienen. Y esa es una manera de ver o de tratar de imaginar cómo funcionan los arcos. Este es un modelo interesante de mitad del siglo XIX. Las dovelas son gordas y las juntas son tablitas, pero tablitas que están sueltas. De manera que si la trayectoria de las fuerzas fuera esta, pues esta tablita no la podría quitar, pero podría quitar esta, esta y esta. Esta la podría quitar, esta no, etcétera, ¿no? De manera que quitando y poniendo tablitas, pues podemos visualizar la trayectoria de las fuerzas. Y hay infinitas trayectorias de fuerzas posibles en un arco, pero no cualesquiera, porque si esta tablita la quito de aquí a aquí, se cae, ¿no? De manera que el problema de la estabilidad es relativamente complejo, ¿no? Bien, realmente el que mejor explicó la teoría de arcos fue un señor contrahecho, jorobado, Robert Hooke. Robert Hooke, el de la ley de Hooke, a los que han estudiado técnica les suena. Él era en la Royal Society compañero de Newton, de Isaac Newton, y se llamaban fatal. No se podían ni ver. Bueno, pues este señor, aparte de ser científico, era arquitecto, y este era el segundo de a bordo de Christopher Wren. Cuando se prende fuego en 1666 a la City de Londres, que arde como una tea, porque eran todo edificios de madera, hay que reconstruir toda la ciudad. Entonces el que está al frente es Christopher Wren, y el segundo de a bordo era este Robert Hooke. Entonces, Robert Hooke era arquitecto también. Y él plantea una pregunta: ¿cómo funciona un arco? Y la plantea ahí en la Sociedad Real, donde estaban pues esta gente, ¿no? El Robert Boyle, el Christopher Wren y tal. Lo plantea como un reto. ¿Cómo funciona un arco? ¿Cuál es la mejor forma de los arcos? Y él hace unas demostraciones y tal, y luego escribe un anagrama, es decir, un texto cifrado, que lo publica en un libro para tener la prioridad del descubrimiento. Y es un texto latino: ut pendet continuum flexile sic stavit contiguum rigidum inversum. Del mismo modo que cuelga el hilo flexible, así, pero invertido, se sostendrá el arco rígido. Es decir, que si tenemos una cadena, colgamos una cadena, todo trabaja a tracción. Si hacemos el experimento mental de invertir la cadena, esa es la forma de un arco que trabajaría todo a compresión. Y esa es la idea, digamos, genial de Hooke, que luego daría lugar, como veremos, a los modelos colgantes de Gaudí, etcétera, ¿no? Si un arco es estable, no hace falta que tenga la forma exacta de la cadena, sino que basta con que haya una cadena en su interior. Es decir, que tiene que haber un espesor suficiente como para que la cadena... Me faltan manos. A ver si me sujetas el micrófono. Aquí hay una cadena y evidentemente hay varias cadenas, ¿no? No una sola, que están dentro del arco. Bien, esta es la idea genial de Hooke. Bien, ahora podemos imaginar dentro de este arco una cadena que está empujando, contra una cadena invertida que está empujando. En los libros de estructuras los apoyos son inmóviles, rígidos, perfectos, estupendos. En la realidad no es así. Si es el arco de un puente, aquí habrá una cimentación, aquí habrá una cimentación. Cuando se baja la cimbra, el arco empieza a empujar y el terreno cede. Y el arco se tiene que adaptar a un incremento de la luz. ¿Y eso cómo lo hace?
Pues para eso he traído un modelo de arco, para ver si me puedes ayudar, Fernando, otra vez. Tengo aquí de... A ver, esto es un arco de dovelas y voy a separar los apoyos a ver qué pasa. Entonces el arco se agrieta, ¿no? Se abre una grieta en la clave y dos en los riñones y el arco se ha agrietado. Bueno, y no se ha caído, ¿no? De hecho, ahora ya sí sabemos por dónde va la cadena. La cadena pasa por 3 puntos. Y puede haber más movimientos, o sea que puede haber un asiento diferencial, puede haber... Y el arco, bueno, ya se me ha caído. Bien. Pues nada. Es decir, que los arcos de fábrica, los arcos de piedra, soportan muchos tipos de deformaciones que son visibles. Y la plasticidad de este tipo de estructuras depende precisamente de la capacidad de agrietarse. Las grietas no son malas en las fábricas, sí son malas en el hormigón. Si vemos una grieta vertical en un pilar de hormigón armado, lo mejor que podemos hacer es salir corriendo. Las grietas en los edificios de fábrica son algo natural. Están ahí, normalmente se tapan, pero están ahí y no pasa nada. Esta es la bóveda de antes y esto es un levantamiento real. O sea, estas deformaciones no están ampliadas para que se vea, esta es la deformación real, ¿no? Y la deformación se debe a los giros en estas articulaciones. Y esto es el conocimiento que, insisto, tiene cualquier cantero, pero aparentemente es muy difícil para los arquitectos y los ingenieros modernos porque sencillamente no se lo explicamos en las escuelas de arquitectura e ingeniería, ¿no? Parece que pensamos que los edificios estos se van a mantener por una especie de milagro. Bien, ¿cómo se hunde un arco? Pues se hunde un arco, pues ha sido muy rápido, cuando se forma un número suficiente de articulaciones que lo convierten en un mecanismo. Entonces el fallo no es por rotura de la piedra, sino porque se pliega. O sea, las piedras estas no se han roto, simplemente han tomado una forma y se ha plegado, ¿no? El arco ha formado un mecanismo de colapso. Si tenemos un arco con una carga puntual, es como la cadena que estamos tirando para abajo. Si tiramos mucho, pues ya la cadena cabe justo y entonces se forma este mecanismo de colapso que os iba a enseñar, pero se me ha caído, o sea que nada. Y esto es un ensayo sobre un puente y se forma el mismo tipo de mecanismo, ¿no? Es decir, que el problema no es la rotura de la fábrica, sino que no cabe, digamos, la trayectoria de las fuerzas no cabe dentro del arco. ¿La seguridad cómo se consigue? Pues dándole espesor. ¿Cuánto espesor? Hay un espesor mínimo, es decir, como la... Ahora, Fernando, tengo que usarte otra vez. En este arco vemos que caben muchas cadenas, pero si yo disminuyo el espesor del arco, aquí solamente cabe una. Este es el arco límite, el arco de espesor mínimo, que para medio punto es aproximadamente un 18avo de la luz el espesor. Entonces yo puedo establecer la seguridad comparando el espesor del arco real con el espesor del arco límite. Y entonces utilizo no un coeficiente geométrico de seguridad, que en este caso pues es de 2. Para arcos pues se ha visto que un coeficiente de 2 pues funciona. Pues todos los coeficientes de seguridad es un tema de empiria, ¿no? Bien, este es un arco límite, ¿no? Este arco, ahí se ve apenas la cadena está invertida, está en un equilibrio inestable. Entonces, si lo destimbramos, se hunde de esta manera, ¿no? La clave baja y la parte de los lados se levanta y esto se está cayendo en este momento, ¿no? Entonces, si yo quiero evitar que esto pase, ¿qué hago? Pues le coloco aquí unos rellenos. Entonces, impido que se abra. Y esta es la sección típica de cualquier bóveda de esta de ladrillo de piedra. Tienes la bóveda y luego tienes unos rellenos. Y estos rellenos a primera vista pues parece que no son nada, ¿no? Que son tierra y de hecho no tienen por qué ser muy resistentes. Simplemente tienen que permitir que las fuerzas por aquí se difundan y se transmitan hacia los contrafuertes. Entonces, pues como esta tradición de entender las cosas se ha perdido, pues alguna vez pues llega quien sea, el arquitecto o el ingeniero, y dice, bueno, esto es un peso inútil, esto está hecho un asco, vamos a limpiarlo, y empieza a descargar los riñones. Y si descarga los riñones, estamos aquí. Y alguna vez la bóveda se cae, ¿no? De manera que es un terreno muy diferente
al de las estructuras modernas, ¿no? Eso, los que no sois ni arquitectos ni ingenieros pensaréis, qué bobada, ¿no? Si esto lo entiende cualquiera. Pues es que cuesta mucho más desaprender que aprender. Y en este caso hay que primero desaprender y luego aprender. Entonces ahí sí que hay una resistencia tremenda. Bien, el arco apuntado es muy singular porque resulta que cuando se hunde se levanta la clave. Es una cosa muy curiosa. Y entonces, pues para estabilizar ese arco, lo que se hace es que se le pone una carga en la clave y luego se le pone también unos rellenos. La carga en la clave lo que hace es, aquí tenemos la catenaria sin carga y aquí tenemos la catenaria con carga que está metiendo prácticamente todas las fuerzas por el centro de las piedras hasta que en un punto se sale y aquí ponemos el relleno. Y esto es lo que hacían los góticos. Los góticos no trazaban arcos catenarios como Gaudí, que eran muy caros y muy difíciles de construir. Hacían unos arcos muy fáciles de construir con todas las piedras iguales y luego le ponían los pesos de manera que funcionaran como si fueran catenarios. Este es el Puente del Diablo en Martorell, grabado en el siglo XVIII. Y este castillete que está ahí, pues evidentemente servía para controlar el paso o para cobrar el peaje, porque lo del peaje no es una cosa de ahora, el peaje se lleva cobrando desde la Edad Media en los puentes. Esto puede estar bastante deteriorado y podemos decir, bueno, pues venga, desmontamos el castillete y lo volvemos a montar. Pero es que este castillete también está estabilizando este arco apuntado. Entonces, si quitamos este castillete, pues a lo mejor pues o se nos mueve el arco o se nos cae. Es decir, que la estabilidad es un problema de geometría. Es un problema de geometría. Entonces, si modificamos la geometría, pues hay que tener cuidado. ¿Cómo podemos estudiar eso? Pues hay una cosa que se llamaba estática gráfica, que está muy pasada de moda, aunque ahora ya está volviendo, que es manejar el equilibrio simplemente con fuerzas y vectores dibujadas en el papel. Y esto es un estudio de estabilidad de un puente en 1900. Y ahí está todo, y está a la vista. Y ya se ve que las fuerzas se transmiten estupendamente por dentro del arco, etcétera, etcétera. Gaudí fue el primero que utilizó la estática gráfica, pero él no la utilizó solo, no ya para verificar formas, ¿no? Este arco se ha proyectado con una forma y luego se ha comprobado que cumple. No, Gaudí utiliza la estática gráfica para inventar formas. Y entonces busca formas que se adapten al flujo de las fuerzas. Y este es el análisis gráfico que hace hacia 1890 para el pórtico este de contrarresto en el Parque Güell, con estática gráfica. Gaudí también, cuando el problema es espacial, es muy difícil tratarlo con estática gráfica, incluso hoy con el ordenador. Entonces Gaudí hacía modelos colgantes, luego los sacaba una foto, los invertía, les daba wash para ver el volumen. Y este es, por ejemplo, el modelo que él hizo de la iglesia de la colonia Güell, y estuvo trabajando con este modelo 15 años. No todo el rato, pero es que era bastante laborioso porque colgaba el modelo, calculaba las superficies, ponía los pesos, el modelo se movía, volvía a calcular las superficies, y esto que se ve aquí es un papel muy, muy liviano para dar volumen. Luego sacaba una foto, invertía la foto y le daba color a ver si le gustaba. ¿Que no le gustaba? Pues otra vez, a volver a empezar, ¿no? Bien, y estos cálculos también se pueden hacer por ordenador. Sí, hay programas de ordenador que no son elásticos, o sea, programas de bloques rígidos que también se pueden hacer los cálculos. Es decir, sorprendentemente podemos hacer por ordenador lo mismo que hacemos con la escuadra y el cartabón, ¿no? Y además la precisión no importa, porque realmente pues ya nos gustaría a nosotros trabajar con un 5%, que es el error que puedes cometer en un dibujo a mano, con AutoCAD no hay error. Bien, ¿qué pasa con una cúpula? Ya vamos llegando a Cestoa. Pues una cúpula la podemos asimilar a una serie de arcos. Podemos imaginar que la cúpula está dividida por una serie de planos meridianos que la dividen en gajos independientes. Y cada dos gajos opuestos forman un arco. Podemos calcular, imaginar este arco imaginario, ¿no? Y virtual, dividido en trozos, y calculamos la línea de empujes dentro del arco, y si está dentro del arco, entonces la cúpula hipotéticamente rota se mantendría en equilibrio, luego la cúpula real estará en equilibrio. De manera que
gracias a la simetría de revolución, podemos aplicar las mismas técnicas que para los arcos a las cúpulas. Y bueno, pues de esta manera pues se ha hecho un análisis. Esta es una de las cúpulas más gordas que hay, que es la del Gol Gumbaz en Villapur, en la India, 39 metros. Y esto es pues una línea de empujes dibujada. Esto es un ejercicio que les puse a los alumnos hace unos 20 años. Y lo hacían en una hora. Bien, y evidentemente no solamente está dentro, sino que está confortablemente dentro. ¿Cómo podía ser de otra manera si esto lleva 500 años en pie? Pues normal, claro, pues las estructuras que llevan 500 años en pie, o 600, o 2000 años, como el Panteón, pues evidentemente están bien proyectadas y son seguras, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago un cálculo de una estructura que lleva 500 años en pie y me sale que se cae? Pues que me he equivocado, ¿no? No tengo que entrar ahí con todo, ¿no? Y reforzarlo todo. No, es que sencillamente me he equivocado. En algún sitio me he equivocado. Bien, la cúpula de San Pedro también está agrietada. Y así, a título de curiosidad, pues antes de Gaudí, pues en 1742, un físico, bueno, en aquella época era filósofo de la naturaleza, Giovanni Poleni, el marqués de Poleni, de Padua, pues le llama el Papa para ver qué pasa. Y entonces aplica la idea de Robert Hooke. Y entonces hace una cadena donde las bolitas no son iguales. ¿Por qué? Porque en una cúpula, los gajos, estos que hemos visto antes, si cortamos, no son iguales, ¿no? Entonces calcula el volumen y el peso de cada uno, forma una cadena, invierte la cadena, ve que está dentro del espesor de la cúpula y dice, pues la cúpula es estable. Y estas grietas, pues que se ven ahí, pues no son importantes. No obstante, manda a colocar unos zunchos de hierro, por si acaso, ¿no? Pero bien, ¿qué pasa con las cúpulas? Las cúpulas empujan radialmente. ¿Qué pasa si el apoyo ese radial de la cúpula cede un poquito? Pues entonces la circunferencia aumenta y la cúpula se tiene que agrietar. Y este agrietamiento es típico de todas las cúpulas y es el que se ve en San Pedro. Bueno, se ve apenas esas grietas meridianas. Y estas grietas son completamente inocuas. La prueba de que son inocuas es que existían en el Panteón. Cuando en 1930 Terencio pica el enfoscado del Panteón para restaurarlo, pues encuentra todas estas grietas y las levanta, hace un levantamiento, y esas grietas que fueron fotografiadas ya en 1900 están ahí seguramente desde la construcción. Es decir, eso debe ser de la época esa del cedimiento del suelo, pues del siglo I después de Cristo, es decir, llevan 1900 años ahí esas grietas. Hombre, yo creo que algo que está a 1900 años, pues no es peligroso, ¿no? Ahora, yo no quiero ni pensar qué sucederá la próxima vez que descarnen eso, ¿no? No sé si lo van a llenar de hierro o qué, ¿no? Pero bueno, de momento pues no ha pasado nada, ¿no? Ahí se ve. Bien. ¿Cómo se hace un análisis de este tipo? Esto es el cimborrio de la Catedral de Santiago, pues tiene esta forma, bueno, quizá un poco alarmante en algunas secciones, pero está en pie también desde 1700 y pico. Entonces, pues hay unas grietas que ahí, pues claro, cuando la cúpula no tiene una techumbre encima, al haber una grieta entra agua, ¿no? Y entonces, pues ahí pues, han ido poniendo pues, una serie de parches y de... Bueno, eso es un tema del que no nos vamos a ocupar. Pero estas grietas son las previsibles, no afectan la estabilidad. Y aquí se hizo un cálculo y efectivamente la trayectoria de las fuerzas pues cae dentro. ¿Qué ocurre? Que digamos la urgencia de hacer algo cuando te llaman para intervenir, yo al arquitecto le dije, pues mira, no hay que hacer nada, Javier. Y él le puso un funcho, ¿no? Dice, bueno, pues ¿y pasa algo si le pongo un funcho por fuera? Pues no pasa nada, pero no hace falta. Y le puso un funcho, pero eso lo hizo Poleni también en 1742, ¿no? Funchar una cúpula es muy fácil y además el funcho es muy eficaz, si es que hiciera falta, es muy barato y es reversible, porque un funcho lo cortas y ya está, ¿no? O sea, con lo cual es una intervención. En Cestoa, pues Fernando sacó la geometría y luego contará los detalles de esa aventura, ¿no? Porque estaban las piedras tiradas por el suelo. Y yo con esa geometría pues hice un estudio estático y efectivamente pues sí, hay unas líneas de empujes dentro de la cúpula como no podía ser de otra manera. Bien, ¿cómo funciona una catedral gótica, ¿no? Ahora estamos con esto de Notre Dame, ¿no? Todos hemos visto que
el incendio, y también hemos visto que las bóvedas han salvado la catedral, es decir, la techumbre se cayó sobre las bóvedas y las bóvedas aguantaron. Para eso están las bóvedas. Las bóvedas están como cortafuegos entre la techumbre de madera y la iglesia, que guarda pues los retablos, los órganos, las imágenes, las pinturas, etcétera, ¿no? Y en Notre Dame ha sido un desastre, pero lo único que se quemó fue la armadura y la flecha esta de Viollet-le-Duc. Bien, pues una catedral es una obra. Lo asombroso no es que sea estable cuando ya se termina, sino que es estable en cada etapa de la construcción. Y es evidente que mientras se construye es lo más crítico. Pero los medievales pues se manejaban muy bien, ¿no? Tenían un sistema educativo muy exigente, ¿no? Entraban con 5 años de aprendices en la casa del maestro, que les cobraba un dinero a los padres. Estaban allí durante años viviendo con el maestro, aprendiendo. Trabajaban primero de peones, luego empezaban a trabajar de oficiales. Al menos en Centro Europa viajaban por las logias y ahí está el cuaderno de Villard-Donecourt, y luego volvían, y luego para llegar a ser maestro había un examen. Los que pasaban ese examen pues eran maestros canteros, y todavía había un grado más que era el de arquitecto. El arquitecto era el que trazaba, el que hacía los planos. Había un cuarto de trazas, etcétera, etcétera. Y todo ese proceso pues podía llevar 20 años, ¿no? O sea que había un control de calidad, le llamamos ahora así, un control de calidad muy exigente, y de hecho las catedrales pues están muy bien hechas, ¿no? Con bastante poca mano de obra muy especializada y con unos medios auxiliares muy someros, ¿no? O sea, unas grúas muy ineficaces. Es decir, los egipcios movían obeliscos de 400 toneladas, los romanos cogían los obeliscos egipcios de 400 toneladas y se los llevaban hasta el puerto de Ostia y luego los arrastraban 16 kilómetros hasta Roma, lo ponían de pie, etcétera. Los medievales trabajaban con piedras pequeñas, ¿no? Piedras, digamos, de un quintal, que es un pie cúbico, que son 50 kilos, eso lo maneja un cantero. ¿Cómo funciona una bóveda de crucería? Una bóveda de crucería, pues primero se construyen los arcos cruceros, luego se construyen los arcos de cabeza, y luego lo que queda entre medias es la plementería, que se rellena pues casi de cualquier manera. Y este fue el descubrimiento de los góticos, ¿no? Es decir, es una manera de simplificar la geometría. ¿Cómo funciona la bóveda de estas? Pues podemos otra vez utilizar la analogía de Hooke. Los arcos cruceros son unos cables gordos, de esos cables gordos cuelgan unos cables pequeñitos, y de esos cables pequeñitos cuelgan las piedras. Si le damos la vuelta, pues tenemos la trayectoria esa de fuerzas de Gaudí que va pasando a través de las piedras, ¿no? Y eso se puede calcular y al final tendríamos un dibujo de este tipo, ¿no? Donde sabemos que hay una transmisión a compresión dentro de las piedras. Otro elemento que se ha visto ahora con lo de Notre Dame son los arbotantes. Las bóvedas de crucería empujan. ¿Qué hacen los arbotantes? Pues los arbotantes se llevan el empuje de las bóvedas a los estribos exteriores. Entonces, como ese empuje está concentrado en unas zonas relativamente pequeñas, pues se pueden abrir todas las ventanas, y toda la arquitectura gótica pues parece que está imbuida de un racionalismo. Es la teoría de Viollet, ¿no? Viollet veía en todo una función. Realmente pues es bastante sugerente y casi es así, ¿no? Por ejemplo, estas columnas que hacen ahí, ¿no? El arbotante tiene una cabeza más gorda y luego tiene una columna ahí. ¿Por qué? Pues resulta que si dibujamos la línea de empuje, el arbotante se construye sin unirlo al muro, simplemente se apoya. Entonces trata de bajar, trata de deslizar hacia abajo, y por eso ponen esas columnas, ¿no? Y hay un montón de detalles en el gótico que casi parecen justificar esa hipótesis racional, que, bueno, también se puede discutir, ¿no? Las bóvedas de crucería se agrietan porque se mueven, y entonces pues se agrietan de una manera diferente. Es un poco más difícil de entender, pero no voy a entrar en detalles, pero esas grietas son inocuas, son la manera que tiene el edificio de moverse y de adaptarse. Entonces, pues hay unas trayectorias de fuerzas para peso propio, para cuando solamente actúa el peso muerto, y si sopla un viento muy fuerte, pues entonces hay un espesor suficiente para que esas fuerzas se muevan dentro y el edificio sigue estable. Es decir, que el principio que gobierna las fábricas es el de la balanza. Si un juego de niños colocamos esto y está en equilibrio y lo hacemos más grande, pues sigue en equilibrio. Si hacemos una iglesia pequeñita y no se cae, y hacemos una iglesia más gorda, pues tampoco se cae.
O sea, hay un principio de proporcionalidad que se puede matizar y es un tema más complejo, pero básicamente es así. Si hacemos un modelo de cierto tamaño, también ese modelo nos sirve de prueba de carga, digamos, del edificio mayor. En San Petronio de Bolonia el modelo de ladrillo tenía 18 metros de largo, o sea que no estaba mal, ¿no? La maqueta que hace, el modelo que hace Brunelleschi de la cúpula de Santa María de la Flor tenía 6 metros de diámetro, o sea que tampoco está mal, ¿no? Un modelo de ese tamaño es fiable. Bien, esto es el frontispicio del primer tratado de puentes de 1716. Y aquí hay una señora que es la arquitectura. ¿Por qué? La construcción de puentes formaba parte de la arquitectura hasta el siglo XIX. Entonces esta señora está trazando un puente y aquí tenemos pues, un paisaje de puentes, uno de medio punto, uno rebajado, uno apuntado, y aquí hay una balanza. En el centro del dibujo hay una balanza. Y en esa balanza hay un arco de medio punto y un arco apuntado. Y la balanza se va hacia el arco de medio punto. ¿Por qué? Porque el arco de medio punto empuja más que el arco apuntado, ¿no? Cuanto más tiremos de la cadenita, pues más tira, ¿no? Y abajo dice, ut pondera libra sic edifici arquitectura, del mismo modo que se pesa en la balanza, así se construye la arquitectura. Es decir, que es el principio de la balanza, del equilibrio, etcétera, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de destrucción y luego ya le paso los trastos a Fernando. Bueno, a veces pasan cosas como lo de Cestoa, ¿no? Esto es una foto que luego veréis mejor con Fernando. Y esta es un dibujo de lo que pasó en Santa María de la Flor. La linterna de Santa María de la Flor quedó prácticamente destruida por un rayo en el siglo XVII. Hay que pensar que la linterna esta tiene como 20 y tantos metros de altura, ¿no? O sea, qué fuerza tiene un rayo, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo lo explica muy bien un profesor, luego pondré una foto, el profesor Heyman, que todavía vive, que es el que ha desarrollado toda la teoría moderna de este tipo de edificios. Hay una tormenta, la cúpula, pues el agua se mete entre las rendijas de las piedras, etcétera, y cuando cae un rayo la temperatura sube de 0 a 20.000 grados en una fracción de segundo. ¿Qué pasa? Que el agua se evapora instantáneamente, aumenta de volumen, y esa agua que está en las juntas es como si pusiéramos cargas explosivas, ¿no? Y revienta. Y revienta la cúpula de Cestoa y revienta también lo que pille, ¿no? Entonces, por eso las piedras, veis que han salido como por una explosión, no han salido despedidas, cayeron algunas en la iglesia, algunas en la plaza y afortunadamente, como era una tormenta muy grande, pues no había nadie ni en la plaza, bueno, y en la iglesia tampoco, ¿no? Bien, esto es un fake, ¿no? Esto es, el campanile de Venecia sí que se hundió a principios del siglo XX, pero esto no es la foto real, es un montaje, ¿no? Pero está bastante bien hecho, ¿no? Había grietas verticales y efectivamente se cayó prácticamente en vertical, como las Torres Gemelas, ¿no? Ya habían cerrado la plaza, había grietas verticales. ¿Y esas grietas cómo se producen? Pues, claro, los pararrayos existen desde, vamos a decir, desde principios del siglo XIX. Los inventa Benjamin Franklin. Antes, pues cuando caía un rayo, pues había que aguantarse, ¿no? No había manera, ¿no? Entonces el campanile pues había sido atacado varias veces por el rayo y había sido reparado, etcétera, etcétera. Pero esas grietas estaban ahí. Si luego además el edificio se abandona y entra agua, y entonces ese relleno que no es muy bueno, bueno, que es bueno, pero que hay que mantenerlo. Si dejas entrar agua, pues el agua lava la cal, lava tal, y entonces al final, en vez de tener un muro de 1 metro o de 2 metros, pues tienes 2 hojas de 25 centímetros, y eso no es lo mismo. Y entonces eso es muy peligroso porque no se ve desde fuera, pero si la fábrica está muy degradada en el interior, pues a veces, y pasa de vez en cuando, ¿no? Pues cada 10 o 15 años pues se cae una torre, así, plas, ¿no? Y bien, otro problema que tenemos, que es relevante para lo de Cestoa, es qué pasa en la parte de arriba de las agujas, de los pináculos, etcétera. Esto es cómo estaba el pináculo de la Catedral de Freiburg, son 113 metros y estaba pues bastante hecho polvo, con un montón de grapas y tal, y tenía un vástago metálico de 4,5 metros de longitud, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que la cúspide de los pináculos
es vulnerable a la acción del viento. Es decir, el viento es una acción que para la cúpula de Cestoa, como cúpula, no es nada. Es como a un elefante la picadura de un mosquito. Pero el vértice, ahí sí hay un problema de estabilidad. Y entonces, si no hacemos sólido una cierta altura, que puede ser de varios metros mediante un vástago, eso se vuelca, se vuela. Y eso se ve también en algunas veces en los pináculos, se ve que se vuela la parte de arriba y se ve un pincho, que es el vástago que estaba dentro. Entonces se puede calcular y se puede ver. Esto, por ejemplo, es cuando rehacen en San Esteban en Viena la aguja de la catedral, que estaba muy deteriorada hacia 1860, pues ponen este vástago que ahora tiene como, no sé, 15 metros de largo y además le cuelgan un peso para que esté comprimiendo las cosas, ¿no? Entonces, y esto es en Berna también lo mismo. Entonces aquí en Cestoa pues se hizo un cálculo. Es muy difícil saber la fuerza del viento, habría que hacer un estudio de túnel de viento, pero bueno, si imaginamos esto como una vela, ¿no?, de esta manera tan exagerada, y calculamos, pues entonces podemos tener una idea de cuál sería la fuerza máxima actuando en la bola, etcétera, como si fuera una vela, y entonces esto trata de volcar alrededor de ese punto. Y el vástago lo que hace es tirar, evitar que se vuelque, ¿no? O sea, el vástago está aplicando aquí una fuerza cuando trata de volcar alrededor de ese punto. Y este vástago se ancla en una cruceta que ahora veréis porque la va a enseñar Fernando, ¿no? Bien, pues esta es la teoría de las estructuras de fábrica y quería sacar una foto del profesor Heyman, que tiene ahora 94 años, los acaba de cumplir, y que él ha desarrollado toda esta teoría y gracias a él pues podemos entender este tipo de edificios. Y estos son unos libros que hemos publicado en la Escuela de Arquitectura, que son traducciones de libros suyos, por si a alguien le interesa, ¿no? Y ya pues le paso los trastos a Fernando y que los cuente los detalles de la intervención, que ha quedado estupenda además. Arratsaldeon, buenas tardes. Yo soy Fernando Fernández, arquitecto. Trabajo, está por ahí mi socio, con el que aunque estoy yo aquí, pero bueno, compartimos todo. Así que nada. Bueno, quiero hacer una primera exposición, digamos, de qué es lo que nos encontramos ahí. Intentar ser lo más gráfico posible en ese sentido, que se vea lo que había, intentando dar un aire un poco de frescura en ese sentido. Luego, posteriormente, un poco la fase del proyecto, explicar un poco las cuestiones o las razones por las que se fue decidiendo un poquito cada cosa o cómo fuimos llegando al diseño al que se llegó, que bueno, que era imitar lo que había antes, evidentemente, pero había muchas cosas un poquito que descubrir y que decidir. Y luego ya pasar un poco a las fases, una sucesión de fotos de la obra en la que se ve pues la construcción de la intervención en piedra, básicamente, y luego ya pues lo que es la aguja, la veleta y demás. Entonces, bueno, pues bueno, esto es lo que se supone que había antes, y esto es un poquito, bueno, la primera foto nada más llegar allí, pues fue un poco esa. Un poco así a nivel de esquema, la iglesia, bueno, los que igual conocéis la iglesia, la torre está situada frente a la plaza del pueblo, en la zona sur. La orientación norte va hacia allá, un poquito esa pretende ser digamos, la iglesia está un poquito en el centro del pueblo, la orientación norte, allí está el mar, está Zumaya. Entonces, bueno, pues digamos que, bueno, luego está el tema de todo lo que es la nave, una cubierta baja de acceso a la iglesia, y la zona de la capilla. O sea, hay una capilla sur aquí, otra capilla al norte y bueno, la zona de la sacristía. Entonces, el rayo generó daños en múltiples sitios, vamos a decir. En principio, básicamente lo que se dañó fue esto, cayó aquí, y no sabemos exactamente el porqué, pero bueno,
los vientos del norte, la orientación norte. El caso es que, digamos que los laterales que quedaron más en pie, digamos, fueron este lateral y este otro, y sin embargo la zona, el norte-sur, así como los arcos norte y sur, pues también fueron los principalmente dañados. Y cayeron piedras, cayeron sillares directamente sobre la cubierta, que atravesaron la cubierta, e incluso algunas atravesaron lo que son las bóvedas de piedra. Y luego también cayeron algunos sillares que atravesaron esta cubierta sin llegar a atravesar la bóveda de piedra. Entonces, bueno, pues ahí arriba, bueno, en las dos fotos se ve un poco, se pretende mostrar un poco cómo, pues eso, el lado norte y el lado sur fueron los que más sufrieron, y sin embargo los laterales, como decía Santiago, pues quedaron unas piedras como hacia afuera, pero sin acabar de caer, ¿no? Habían aguantado un poco más. Siendo la estructura simétrica, pues bueno, puede tener que ver con algún tipo de dirección. En cuanto al arco, el arco sur, aquí se ven, bueno, pues de la zona de la cornisa, como algunas piedras estaban, pues alguna cayó, otras se quedaron ahí medio fuera, se salieron de sitio también algunas piezas del arco. Este es el arco norte, la clave esa se quedó ahí pues medio colgando. Bueno, estaba bien acodalada, pero la sensación era de que eso no se iba a caer. De hecho no hubo que hacer ninguna intervención porque esto fue en diciembre, las obras empezaron en septiembre del año siguiente. Pues entre que se decidieron múltiples cosas, que hubo que hacer pues muchos trabajos previos. Primero hubo que asegurar todo el tema de las bóvedas, las cubiertas, bueno, asegurar la torre, desmontar todas las piedras que habían ahí, que estaban ahí a medias, y bueno, hasta que se llegó a la fase ya de definir el proyecto de la cúpula y contratar y ponerlo en marcha, pues septiembre, o sea, de diciembre a septiembre prácticamente. O sea, una temporada larga. Y eso estuvo así, sin acodalarse, pero bueno, pues eso, no, se veía que no se iba a caer. En cuanto a los daños dentro de la iglesia, la bóveda, en la zona de la torre, algunas de las piedras que cayeron, pues llegaron, bueno, los nervios resultaron dañados. Esto un poquito no es objeto de esta exposición, pero bueno, aunque sea por ilustrarlo un poquito, resultaron dañados. La zona de la plementería y eso se atravesó, algún nervio resultó roto incluso y se repuso. Ahí había una clave que la sensación que daba era muy mala, pero bueno, estaba a compresión y bueno, si lo llega a ver igual Santiago nos tranquilizaba un poco más, pero estaba ahí que parecía que luego tenía más sección de piedra de lo que parecía ahí en un primer momento. Entonces, encontrándonos con esto, pues lo primero que hubo que hacer es bueno, pues quitar todas esas piedras, asegurar la torre y se fueron sacando, pues así se fueron sacando todas las piedras, se quitaron hasta el nivel, bueno, en la cornisa se dejaron 2 hiladas de sillería que se veían estables y eso se veía que no había quien lo moviera porque eran piezas grandes y no. Un poquito ya visto desde arriba, pues la zona del arco hasta el nivel de la cornisa, o sea el suelo donde están apoyados estos pináculos, hasta este nivel el muro está conformado por 2 hojas de piedra y el interior pues relleno, como ha comentado Santiago. De ahí hacia arriba ya todo es una sola hoja de piedra, o sea ya es la piedra, tiene su cara interior labrada y su cara exterior también labrada. De ahí para abajo no. Entonces la hoja interior de este arco, digamos, pues bueno, pues cayó y la hoja exterior hacia la plaza pues aguantó pues bastante más. Bueno, más daños. Pues luego en el suelo cayeron múltiples sillares. Se intentaron identificar, aquí teníamos todas las dudas del mundo de si habría que intentar mantener, no mantener, por el valor que pudieran tener, ¿no? Estaban muy dañadas, todas las aristas pues muy fracturadas y no había nada limpio, digamos. Y por otro lado también, si de una hilada te quedaban 3-4 sillares aprovechables, pues intentar rehacer eso sobre una geometría que no sabías, que no ibas a definir tú, pues parecía una labor pues ímproba, vamos a decir, ¿no? Entonces partimos de, bueno. Luego por otro lado también, en esta decisión mandamos a ensayar la calidad de la piedra
mandamos a hacer un ensayo geológico y nos comentaron que había vetas de cal que, bueno, con el paso de los años o lo que fuera, pues que hacían que la piedra fuera muy frágil. Entonces manipularla, reponerla, etc., pues como que no merecía la pena. Esto es un poco el tema de la veleta, cómo quedó, algunas partes. La bola de cobre. Estas partes, esto se recuperó. O sea, básicamente todo esto se recuperó y luego se verá. La bola de cobre en principio es la misma, con algunas recuperaciones de metal y demás. Como comentaba, bueno, el rayo entró por la torre, pero llegó a la zona, la sacristía, que como he mostrado antes, está en la zona opuesta y empezó a arder allí la zona eléctrica. O sea que, y bueno, y esa es la zona, está muy oscura la foto, pero bueno, estando allí también está muy oscura porque estaba así. Eso es negra. Luego, el rayo tampoco, dices, bueno, ¿qué daños genera el rayo? Nosotros se nos escapaba un poco también qué daños había generado más allá de la cúpula, y quería comentar aquí que, bueno, cuando pasó el tiempo, pues empezamos a ver charcos en medio de la nave, en el suelo. Empezaron a salir charcos y, bueno, pues algo que igual no se esperaba era que igual pues el rayo pues habría provocado roturas en instalaciones de agua por debajo del suelo o lo que sea, y eso por un lado. Y luego por otro, pues todo lo que es el altar, las escaleras del altar, pues eso están todas agrietadas. Entonces, bueno, pensamos que pudiera ser por eso, evidentemente. Es algo que, bueno, pues la explosión o lo que fuere, y eso. Luego los retablos empezaron a salir mohos por los retablos de la zona del altar, y bueno. Y un poco eso es lo que nos encontramos. Bueno, luego, queríamos enseñar un plano que está en el archivo de Oñati, que, bueno, pues nos hicieron llegar desde el ayuntamiento, no éramos conscientes de que estuviera por ahí. Y bueno, pues es el plano en principio de diseño de la cúpula del año 1735, creo que era, de José de Lizardi. Y bueno, pues aquí aparece lo que luego nos encontramos, que la torre tiene una base cuadrada, una base rectangular, que luego se transforma en cuadrada más arriba, pero bueno, la realidad es que no coincide el plano con lo que había, porque nosotros teníamos que buscar un poco qué hacer, cómo hacerlo, cómo definirlo, cuál era su geometría, porque todo estaba caído, y bueno, y de esto pues no nos podíamos fiar demasiado. Vale, bueno, estos son los planos un poquito del proyecto, y pasamos un poquito a explicar un poco lo que había y la definición en que nos basamos. Bueno, esto es lo que había, la sección. La torre tiene una base rectangular que es esta, hasta que llega a la zona del reloj, que es este punto, ¿no? Tiene ese camarín en el que, a través de una superficie cónica, pasa aquí a un círculo. El cono tiene sección recta circular, y luego ya estamos en la zona del campanario, y encima del campanario está la cornisa, el nivel de la cornisa, y lo que faltaba. Nosotros cuando llegamos ahí nos encontramos aquí con 3 hiladas, de las cuales podíamos saber entonces la altura de esas tres. Esas 3 hiladas podíamos saberlas, esos 3 espesores también, pero de ahí hacia arriba pues no podíamos saberlo. Entonces, a través de fotografías y sobre todo pues cogiendo medidas de las piezas que había en el suelo, triangulando y demás, pues llegamos y de las fotos sobre todo también, pues llegamos un poco a la conclusión de cuál era la geometría original, más o menos confirmada con Santiago, con algunas pequeñas diferencias de criterio, pero bueno. Y sería esta. Bueno, básicamente al final lo definimos de esta manera, con este sería
antes he comentado que la torre es rectangular, luego pasa a través de un cono a una zona cuadrada, pero la zona del campanario tampoco es cuadrada, es rectangular. Entonces, para pasar del rectángulo a la base circular que luego genera la cúpula, pues también utilizan aquí un pequeño cono, utilizaron un cono, de modo que estas piedras por el exterior son, vamos a decir, cilíndricas, pero por el interior, pues en algunos casos tienen la pared vertical y en otros casos pues son una superficie cónica. Hasta que llegaban aquí a este collarín, y a partir de ahí ya pues sería la cúpula de la superficie de revolución. Bueno, lo que tuvimos que hacer es definir un poco todas las secciones horizontales y de la cúpula. Teníamos claro que, pues digamos que para que la obra estuviera definida, pues había que definir más o menos todas y cada una de las piezas, ¿no? No podía quedar nada en el aire, digamos, porque luego el cantero iba a decir, bueno, ¿y qué hago yo, no? Entonces esa dificultad, pues era un hándicap. Entonces, bueno, pues llegamos al final, cuando definimos todas las hiladas, pues ya se estableció la geometría. Y bueno, sucesivamente se dibujaron pues todas las hiladas de piedra. Pues ahí están indicados cada uno de los niveles, y según vamos subiendo, pues tenía esta geometría. Y bueno, pues básicamente eso. Luego teníamos 1000 dudas en cuanto a qué materiales utilizar para según qué cosas, porque al final, como bien dice Santiago, pues al final funcionan estas cosas por gravedad, pero también tienen que durar muchos años. Te hablan de terremotos, te hablan de 1000 historias que van pasando, 1000, ¿no? Pues, y bueno, pues hay intervenciones que con los años igual se han visto que no son adecuadas o que sí lo son. Entonces, bueno, el tema de los zunchos, nosotros en el proyecto planteamos aquí un zuncho de hormigón, que bueno, que el hormigón, la vida útil del hormigón es X, pero no son 200 años, ¿no? Entonces, pues, bueno, se decidió quitar y bueno, pues ya no se hizo hormigón porque el objetivo de esto era que durara, pues eso, ¿no? Que ojalá no le caiga otro rayo y no caiga, ¿no? Ahí está un poquito el zuncho de hormigón, que en el fondo era un error, que lo fuimos asimilando poco a poco. El objetivo era bueno, pero no era una solución adecuada. Luego se pasó digamos que ese zuncho se sustituyó por grapas metálicas que estaban emplomadas, pues yendo a soluciones tradicionales que te garantizan una vida útil, vamos a decir, ilimitada, ¿no? O sea, porque el tema del uso de los materiales hoy en día, pues hay muchos materiales, pero ¿quién te garantiza que eso va a durar 200 años? Pues nadie te lo garantiza, ¿no? Lo único, pues sí, pues la experiencia. Entonces, bueno, si lo que ha funcionado es esto, pues parece que era lo adecuado y bueno, pues ese camino se cogió. Y ya, bueno, luego se verá en las fotos. Bueno, luego está el tema de la veleta, pero ya lo veremos en las fotografías igual más directamente. Más allá de los planos, que a veces igual cuesta un poquito más verlos, como es normal, pues bueno, pasamos a una cosa más gráfica de la obra. Lo primero que se hizo fue bueno, pues quitar todos los sillares que estaban, bueno, como los arcos estaban dañados, pues había que repararlos. Entonces se quitaron todos los sillares que había encima, se construyeron unas cimbras. Y bueno, cuando ya estaban hechas las cimbras y asegurado que eso no se iba a caer, se quitaron los sillares, se suministraron los nuevos que hicieron falta, y los que se pudieron aprovechar, pues se aprovecharon. En general en los arcos se aprovecharon todos, más o menos todos. Ahí está, ahí se ve el arco, pues eso, a falta de unas cuantas dovelas. Y ahí se ve pues un poco la sección, la suerte, desgracia pero suerte de poder ver las tripas de los muros, ¿no? Ahí se ve la hoja exterior, la pieza de la cornisa,
bueno, las piezas de la base hasta que, bueno, abajo llegarían al arco. El arco sí que era, las dovelas sí que eran de una pieza que van desde fuera hasta dentro, pero a partir de ahí, bueno, pues hay unos rellenos y una hoja interior. Y a partir de ahí, encima de la hoja esa, pues ya digamos que lo que son la sillería ya está labrada a dos caras. Menos en algún caso sí que había ahí dos hojas aún, pero en general ya no. Bueno, de cara al tema de la vida útil de la construcción que íbamos a dejar, sí que nos preocupa siempre el tema, porque en este tipo de estructuras el agua entra a estas, bueno, cuando llueve, esto se empapa, ahí se queda el agua y bueno, pues va bajando hacia abajo y bueno, pues teníamos un edificio que estaba un poco como desnudo, ¿no? Porque pues le faltaba la cubierta, le faltaba parte de la cubierta, le faltaba la cúpula. De hecho, la torre sufrió bastante, le empezaron a salir, pues ¿cómo se dice? Depósitos calcáreos por todos los lados y bueno, pues se veía la necesidad que tenía de cerrarse. Uy, no sé qué ha pasado aquí. Bueno, esto es un arco ya con sillares nuevos. Ahí, bueno, en los primeros momentos, pues bueno, era a veces un poco la precipitación, las prisas por querer avanzar, se echaba el tiempo encima, una cosa un poco... Y bueno, pues algunos sillares se trajeron sin los abujardados necesarios porque al final, pues la gravedad y el rozamiento, pues te garantizan o te mejoran la estabilidad y siempre, o sea, no es adecuado poner una piedra lisa con otra lisa y el mortero encima, pues porque pues no rozan y se pueden mover más fácil, ¿no? El objetivo es que no se muevan y bueno, pues tema de abujardados, pues que rocen unas y que se queden trabadas y bueno, pues se hicieron ahí, bueno, unas soluciones en obra en los inicios. Ahí se ve todavía, pues eso, no habíamos llegado aquí al nivel de la cornisa. Esto creo que está... A ver. Ahí se ven piezas ese de ahí arriba sería el arco norte. Bueno, se empezaron a soltar sillerías para empezar a desmontar. Aquí se ve pues claramente la geometría la parte cónica esta es una superficie cónica, esta es una superficie recta y bueno, pues la labor geométrica de base que tenía la torre. Esta es un poco una cara interior de uno de los arcos, un poquito más. Luego había igual daños que no se veían a primera vista, pero igual luego fueron surgiendo. Y bueno, esto es una pieza de cornisa que con algún golpe, pues decías, ¿qué dejo? ¿Qué no dejo? ¿No? ¿Qué tengo que reponer nuevo o qué se puede dejar? Y bueno, pues con un golpe esto se levantó y bueno, pues teníamos la duda y cambiamos toda la cornisa cuando se veía así a simple vista o bueno, pues estaba bastante bien en algunas zonas. Bueno, pues te puedes encontrar sorpresas, son decisiones que hay que tomar y bueno. Aquí ya se va cerrando el nivel de la cornisa con la hoja interior y la cornisa. Y ya a partir de ahí son sillares ya de lo que es la cúpula de cornisa hacia arriba. Ahí se van viendo un poco todavía que hay rellenos. Y este es aquí ya están puestas las hiladas previas y este es el collarín, digamos, el nivel ese del collarín a partir del cual ya se estrecha la cúpula como tal, pierde espesor y eso. Esta cúpula en principio es autoestable, todas las hiladas son horizontales, no hacen forma de arco, digamos, o sea, no se necesitaba una cimbra que aguantara su peso, sino que simplemente, como decía Santiago antes también, pues una cimbra que sirviera de guía. Entonces sí que es importante, bueno, fue muy importante el tener un punto claro que era el centro, bien nivelado, y a partir de ahí, pues como todo eran secciones circulares, según iba subiendo hacia arriba, cada vez más pequeñas, pues los canteros fueron montando esas cimbras, tenían una guía en el centro y eso.
los despieces que se hicieron al final, cada nivel tenía como 8 nervios, entonces dependiendo un poco de la hilada en la que se estaba, el nivel en el que se estaba, se hacían pues sillares más o menos grandes, pero en general había pues dos piedras diferentes, o sea, dos tamaños diferentes. En origen la cúpula inicial, pues por lo que fuera, por capacidades técnicas o por lo que fuera, pues tenía sillares de todo tipo de tamaños. Y bueno, pues ahora al final con la maquinaria y todo esto, pues todo lo que nos toca hoy en día, disfrutar y por otro lado sufrir según qué casos, pues bueno, se puede llegar a una geometría pues muy regular y muy más controlable. Este es el tema ese del zuncho, que se sustituyó esa mala previsión del zuncho de hormigón. Ahora pues no hay ningún elemento de hierro, por ejemplo, que se pueda estropear. No se han utilizado morteros de cemento, que se ha visto que con las sales pues son malos para los materiales. Se han utilizado morteros de cal en todo caso. Y bueno, se ha puesto en un par de niveles, digamos que se han hecho estos zunchos de modo que, bueno, se estima que esto funciona pues un poquito como un corsé, ¿no? Que ayuda en un momento dado a la estabilidad, aunque con lo que pesa eso, pues, pero bueno, con el paso de los años igual le viene bien. Aquí se ven otro de los niveles, con otro de los niveles que está grapado. Las grapas. Aquí, bueno, una especie de pequeño reto geométrico era pues un poco hacer que todo esto coincidiera, que las líneas quedaran bien, digamos, ¿no? Y bueno, por eso eran los elementos en los primeros elementos que se ponían y los otros que no eran tan exigentes porque simplemente eran superficies curvas, esféricas, casquetes esféricos, pues bueno, eran los últimos que se ponían. Aquí llegamos a la zona, al tema de la base de la veleta, del vástago, que bueno, luego tengo un pequeño archivito en el que también vemos un poco la evolución del tema de herrería, vamos a decir. Pero bueno, aquí se ve un poco el cuidado y el mimo que se puso, porque bueno, al final esto pues podían hacerlo así, o sea, estos rasgados de aquí pues buscan también tener una mayor trabazón. Podían no haberlo hecho, pero bueno, a iniciativa propia pues se hizo, lo hicieron el gremio. Entonces bueno, pues esas cosas se agradecen, ¿no? Ahí está ya el emplumado y la unión esa. Está un poco esto en cola de Milano. Esto está, bueno, hace una forma de cuña, de modo que si hay alguna tracción, alguna fuerza que tira para allá, pues bueno, pues esto aguanta mejor, ¿no? Aguanta mejor o aguanta del todo. Luego, un punto crítico o singular es el tema de la clave. Al final aquí la cúpula original tenía una clave un poquito diferente. Aquí se le quiso sacar este tacón para que quedara mejor trabado y está formada solamente por dos piezas, entonces son pues muy estables. Las dos piezas ahí están enclavadas y no. Aquí quisimos evitar pues eso, que por movimiento horizontal, rozamiento, lo que fuere, pues se pudiera mover. Entonces bueno, pues a sugerencia en este caso de Santiago, meter este tacón aquí pues parece que es algo que ayudará a la vida útil de la cúpula. Esto bueno, no se ve bien, bueno, es un poquito todo el entramado de la cimbra interior. Ahí se ve un poquito cerrando el vástago metido. El proceso final de este cierre de la cúpula, bueno, pues era bueno, pues un poquito, había que pensarlo bien. Porque, ¿qué ponemos antes? Ponemos la piedra, metemos el vástago, cómo lo aguantamos, porque eso pesa un montón, eso en el viento, tal. Bueno, pues era un poco singular, entonces había que coordinarse y eso. Entonces primero se metió una primera pieza, luego se metió el vástago, se acodaló y luego ya se metió la otra pieza. Bueno, ahí no se ve nada bien, creo, ¿no? La foto, pero bueno, ahí está enganchado para que no se mueva. Y aquí tiene un pequeño calce para que permita, porque este hueco luego se iba a llenar de metal directamente y puedan dañar o fracturar, ¿no? El metal, la piedra y
esta pieza es la pieza de apoyo en la cruceta inferior del vástago. Ahora explicaré un poquito más el tema de herrería. Bueno, ahí están un poquito los canteros directamente tallando para meter las grapas. Y ahí por fin, bueno, pues ya se cerró la cúpula. A partir de ahí ya no había casi miedo de que entrara agua. Llevaba un año. Pues aquí calces previos y demás. La verticalidad al final esto no sé qué altura tenía, pero pues 6 metros podía tener. Y bueno, mantener la verticalidad del vástago sí que era importante. Los herreros trabajan en milímetros. Nosotros, bueno, los albañiles trabajan en centímetros y bueno, el herrero tenía mucha obsesión por la precisión. Cuando entra en contacto con otros que no tienen tanta, pues ahí hay que tener cuidado con esas cosas. Y los herreros trabajaban con mucha precisión. Y aquí ya solamente que os quedaba colocar el pináculo final, que había que meterlo, pues como es de una pieza, pues había que meterlo a través del vástago. Una vez estuvo metido, pues aquí se ve esto, pues eso, eran unos artistas los herreros, y con mucho cuidado colocaron ahí unas bandas de plomo para echar el plomo líquido por aquí, y eso es la unión emplomada, confiando en que por ahí no entre agua, pues vamos a decir nunca. Se podía igual hacer con otros, pues no sé, evitamos tema de resinas precisamente por eso. Al final las resinas son más rígidas y bueno, lo que decía antes de la vida útil, ¿cuánto va a durar eso, no? Pues nadie te asegura nada de una resina, cuánto va a durar. Sin embargo, el plomo, pues se supone que la vida es, no sé si ilimitada, pero seguramente no vamos a ver que se estropee eso nosotros, ¿no? Y eso, y bueno, pues el esquema de la cruz por el interior y el vástago apoyado ahí. Y bueno, ahora paso a explicar un poquito el tema de herrería, un poquito rápido, lo que sea, que no sé qué tiempo queda por aquí. Y 20, nada, 5 minutitos, ¿no? Vale. Y bueno, pues ahí está la cúpula ya cerrada, con la bola y esto. Luego está el tema de los pináculos, también se colocaron unos pináculos, ahí teníamos mil dudas, a ver si este pináculo, a ver si con estos cortes aquí en la piedra, en la veta, a ver si esto es aceptable, no es aceptable, esto va a durar la veta, el cambio de material. Estuvimos consultando con los geólogos y dijeron que sí, que eso no había problema, y bueno, pues que hacía bonito y que adelante, que no era una cuestión estética, vamos, que no pasaba nada. Luego se cuidaron las uniones donde podía entrar agua a la cúpula. Al final las cúpulas también pues sufren con los movimientos, con el paso del tiempo, pues al final les entra agua por aquí, por allá, las juntas se deterioran. Entonces sí que pues las superficies inclinadas, esto es mortero de cal, las superficies inclinadas, bueno, es más difícil igual que entre agua, pero bueno, en estas zonas más horizontales y esta unión pues se cuidó especialmente y se colocó una impermeabilización líquida. Luego se restauraron también con un mortero de restauración unas balaustradas que había de arenisca, que era una cosa un poco menor, pero bueno, también quedaron bien, el trabajo quedó bastante bien. Se hidrofugó la piedra, se le dio unos productos pues nanotecnológicos que mineralizan y que buscan que la piedra sea un poco como el Gore-Tex famoso, ¿no? Que no entre agua, pero sí transpire. Entonces, bueno, pues eso se aplicó, de modo que eso, ahí se ve que cuando llueve, pues en principio no entra el agua, no se moja de hecho. Y bueno, pues eso, básicamente eso. Se ven ahí las zonas nuevas de piedra y las zonas viejas y el vaso impermeabilizado de la zona del campanario. Las cornisas exteriores impermeabilizadas también, con la impermeabilización líquida. Es un poco la licencia que nos tomamos de acuerdo con Patrimonio para meter un material moderno dentro de esto, esa impermeabilización un poquito. Vale.
Un pequeño vídeo del momento de la colocación del pináculo. En 2 minutos se va a cambiar de todo el día. Esa pieza de ahí está protegida porque el vástago está formado por 2 piezas, ¿no? Por esta y otra que se coloca encima. Y este trozo de aquí es un trozo original que encajaba perfectamente con el que se ponía arriba, con el macho y la hembra. Y esta parte del vástago ya era nueva. Ya sabes que no hay más suave. ¿Cómo lo ves tú ahí, Iker? ¿Lo ves Se centrado? mueve, claro, pero ¿o qué? sí, se mueve, pero sí. Ahí está. Pacho, Ahí, vete bajando. Pacho. ¿Subo yo también, Brogan? Después de entrar por ahí ya respiramos un Yo poco creo que todos. ahí se Yo trata creo que de, tienes, ¿eh? mira, yo esta línea la tengo. Si tú consigues ver esa línea y verla, vamos clavados, ¿vale? Iker, mira tú esa Colocaron ahí línea, unos- pérgola. Está, ¿eh? Está bien. Unos elementos de anclaje para llevarlo Aquí equilibrado. igual, ¿no? Y Chagot, ahí no lo... Ahí está, Bien. ahí lo tienes, perfecto. hubo tensión en el Aprobaste, momento, ¿eh? carnet, tú. Después de varios intentos hubo que volver a subir y al final entró. Fíjate el plástico. Ahí se queda. Después de mortero. Y esa era la última pieza de piedra que se colocaba. Para. A poder ser que no entre en el hueco, ¿eh? Sí, en el hueco que no entra puede ser. Vamos a tirarlo un pelillo. Bueno, a ver, el tema de la cruz. Bueno, y por comentar así el tema de la cruz, que también el tema de la herrería en este caso, pues no es la herrería normal de todos los días, sino que había que contactar con alguien que trabajara de modo tradicional y conociendo pues los materiales y la nobleza y la pureza del material, no materiales impuros y demás. Y bueno, pues contactamos con un herrero que así lo hizo. Entonces este es las 2 partes del vástago. Esta es la parte inferior y esa es la parte que queda hacia arriba, la que digamos que entra ahí el capuchón, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro del arte del tema, pues esta pieza no es una pieza, es una pieza hecha a mano en su día y si una pieza relativamente cuadrada. Si la intentabas meter de una manera no entraba, si la intentabas meter de otra no entraba, si la intentabas meter, solo tenía una cara, vamos a decir, que encajaba con la otra. Entonces, es por eso que esta unión, digamos que el material estaba en buen estado, se había conservado bien y entonces se quiso mantener esta cabeza. Entonces esta se cortó, como se veía en la anterior, esta sí que había perdido bastante sección y estaba bastante deteriorada, que era la que quedaba dentro, y entonces esta sí que se mantuvo. Entonces, bueno, pues lo que he comentado, sería un poco el remate de la pieza nueva. Luego esta es la bola de cobre, ya empezado limpia. Antes la hemos visto en las fotos pues muy deteriorada, ¿no? La veleta, las diferentes piezas ornamentales, estos se sustituyeron porque eran bastante finos y habían perdido bastante sección, estaban bastante deteriorados. Estas son la zona de la cruz. Bueno, pues algunas de estas hojas se tuvieron que rehacer, otras se pudieron mantener. Y ahí está un poco el montaje previo del conjunto. Tiene aquí como 2 platos, digamos, para que quedaran encajados abajo con la cruceta y arriba con la clave de la cúpula. Luego hubo que quitarlo porque no se podía, por eso decía que el momento ese hubo que quitar este plato porque no se podía meter. No se podía meter. Como son cosas singulares, pues se nos escapó ese detalle y no podías meter esto aquí con un margen mínimo, como trabajaban los herreros, porque para que eso no se mueva, digamos que el agujero que tiene este elemento y el agujero, la perforación que tiene este otro, pues tenían que ser dos huecos pues clavados, ¿no? Milimétricos, y a su vez puestos uno con otro, perfectamente uno encima del otro. Y eso tenía que encajar con las colas de Milano que encajan en la piedra. Y eso a su vez luego con la vertical arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues los herreros estaban preocupados. Hasta que luego ya pues encajó todo. Y entonces, pues por aquí no podías meter este vástago sin quitar este plato, porque ya estaba puesta la media luna, vamos a decir, la mitad de la clave. Estos son un poco fotos que hemos visto antes.
bueno, estos son ya pues algunas piezas. Esta pieza sí que se hizo nueva porque la vieja estaba pues bastante deteriorada, había perdido eso, pues mucho material y bueno, para ser el elemento en el que se anclaban todos estos elementos de la cruz, pues convenía hacerla nueva. Aquí está el pararrayos. se puso ahí discreto. En principio parece que sí, en vez de poner un elemento aparte, que a veces pues llama más la atención que la propia cruz, y es una cosa igual un poco fea, pues se puso ahí, de modo que casi pues no se ve. Aquí un poco muestra del cariño con el que el herrero trabajó, pues quitó el plato para poder meter el vástago, pero luego volvió a poner el plato ahí, cuando podía haber puesto cualquier cosa simplemente para hacer de tope por debajo para el relleno de plomo. Esta es la pieza nueva que hemos comentado. Estas son pues hojas antiguas mantenidas, y estas son, creo recordar que eran todas nuevas, estos elementos de aquí. Aquí otro detalle del herrero también. Yo me preguntaba a ver por qué había hecho estos estrías aquí, y era pues para evacuar el agua cuando llueve. Después de estar todo hecho, dijo, vamos a hacer esto para que dure más. Que eso no te lo encuentras todos los días, hay que decirlo. Bueno, y esta es la bola, la esfera de cobre, que quedó pues muy bien. Aquí está la unión, la salida del pararrayos. Se dejó este espacio que antes no estaba para que salieran los cables de cobre. Y eso es, básicamente, creo. Y esto es, bueno, por la parte de abajo, el amarre. Aquí está anclado el vástago. A su vez tiene metido aquí un elemento, una chaveta, no sé cómo lo llamaban, y a su vez fijado por aquí, de modo que asegure que eso no se mueve. La unión emplomada es del interior, del hierro en la piedra, el empotramiento, y bueno, pues el resultado final. Y ya está, eso es todo, creo.